Cordial saludo a toda la familia Maná en el mundo. Este es nuestro Maná familiar que cada domingo llega a sus vidas, a sus familias y a sus corazones. ¡Wow! Estamos llegando ya al final del año 2024. Estamos a vísperas de Navidad. En 2 días en todo el mundo se celebra la Navidad. Yo sigo insistiendo en un tema. Ustedes me han oído en los devocionales. Llevo un mes hablando de Jesucristo en la Navidad. O sea, no me vengan a decir que no crea en la Navidad y que no celebre la Navidad. Yo a veces creo más bien que lo que debemos dejar es ese espíritu religioso. Yo no patrocino árboles, yo no patrocino Papás Noel, yo no patrocino nada de esas cosas. Que la Navidad no fue en diciembre, perfecto, no fue en diciembre. Que Jesús no nació el 25 de diciembre, perfecto, no nació el 25 de diciembre. Todo eso está bien, pero el hecho de que se celebre un día, una fecha tan especial y significativa, yo creo que es importante. Que no la tenemos que celebrar cada año, también es válido. Todo lo que usted me diga con respecto al tema de Navidad está bien, pero no va a impedir que en un tiempo como estos, donde la gente celebra Navidad, yo le hable a Cristo, a la gente, de lo que significa la verdadera Navidad. De que yo le hable a todo el mundo que Navidad es nacimiento, que Navidad es salvación, que Navidad es Cristo entre nosotros, es Emmanuel, Dios viviendo con nosotros. Así que yo creo que hay que trascender un poquitico como cristianos y como hijos de Dios. Entonces, pues antes de que llegue la Navidad, es más, quiero anunciarles que el día de Navidad vamos a tener un servicio especial, un maná familiar especial de Navidad al que usted puede acceder. Sé que hay muchas familias que se reúnen, que hacen comida, que celebran, hacen muchas cosas, juegos. Bueno, yo creo que una bella oportunidad es guardar esa celebración que vamos a hacer, ese servicio, y decirle, bueno, les tengo a la familia un plan, y es vamos a jugar, vamos a comer, pero también vamos a ver un servicio de Navidad, vamos a orar juntos como familia. Yo creo que es una bella oportunidad, así que martes 24 de diciembre, a partir de las 8 de la mañana, usted va a tener en vivo, va a tener la celebración del servicio de Navidad, el maná familiar, celebrando la Navidad para que usted lo comparte en familia. Vamos a orar y vamos a entregar este tiempo, esta mañana de domingo, donde cientos y miles de personas se reúnen en torno a Dios, a su palabra, en sus iglesias, aquí, frente a sus receptores, donde sé que Dios habla, ministra y enseña el corazón de todos. Padre, gracias por esta mañana de domingo. Y gracias por cada persona que llega a este maná familiar, donde sus vidas son nutridas, enseñadas por ti y por tu palabra, por el Espíritu Santo. Señor, claro que la Navidad hay que celebrarla, porque no celebramos un tiempo, no celebramos una fecha específica. Lo que celebramos es la venida de Cristo al mundo. Lo que celebramos es a Dios viviendo entre nosotros y trayéndonos su esperanza para todos. Así que yo te pido que en esta mañana tomes el trono del control de nuestras vidas, nos llenes del Espíritu Santo, nos des inteligencia y sabiduría espiritual para discernir lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias por cada persona que llega a esta transmisión. Sírvete de tu palabra para hablar y ministrar a todos en Cristo Jesús. Amén y amén. De nuevo, bienvenidos a los que llegan a la transmisión a esta hora de la mañana. Este es su maná familiar, donde Dios tiene alimento espiritual para su vida y para toda su familia. Y nosotros estamos celebrando la Navidad, y celebrando la Navidad, pues estamos hablando de textos bíblicos que nos hablan de la venida de Jesús. Les hablé hace 2 semanas de José como un varón justo. Les hablé de las 3 mujeres muy cercanas a Jesús en su nacimiento, que fueron Elizabeth, María y Ana. Lo tratamos la semana pasada. Y hoy voy a hablar de un evento muy, pero muy significativo, y es el nacimiento virginal de Jesús. Creo que es un tema emocionante, creo que es un tema que enseña mucho, sobre todo porque nos dice, a ver, ¿por qué Jesús nació bajo esas circunstancias? Porque uno podría decir, Jesús pudo venir al mundo y nacer, no digamos nacer,
venir al mundo ya, siendo un niño, siendo un adolescente, siendo un adulto. ¿Por qué Jesús viene y se hace hombre bajo las circunstancias de venir, por ejemplo, a habitar en el vientre de una mujer? Imagínense, Dios, que ni siquiera el universo lo puede contener, qué belleza, ni siquiera el universo puede contener a Dios. La Biblia, cuando habla de Jesús, dice que en Él y por Él y para Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra. ¡Wow! ¿Sabe de quién estamos hablando? De Jesús. Y Jesús viene y habita en el vientre de una mujer. Nace y nace en un pesebre, en el contexto de una ciudad pequeña y olvidada. Aquí hay muchas cosas para aprender, por lo cual eso es lo interesante de estudiar las Escrituras. Venir y deleitarnos en todo eso que Dios enseña y habla. ¿Por qué Jesús nació y por qué era necesario un nacimiento virginal? Cuando hablo de nacimiento virginal, déjeme explicar. Nacimiento virginal quiere decir que no hubo una relación sexual de por medio. Ustedes saben que primero, antes de que haya una concepción, de que un hijo sea concebido, debe haber una relación íntima entre un hombre y una mujer, donde bíblicamente lo que hace el hombre es colocar su semen, su simiente en el óvulo de una mujer, y ahí se concibe la vida. Así funciona, y eso está estudiado, comprobado, ratificado, enseñado, pero el nacimiento virginal de Jesús no incluyó, en este caso, un hombre. Vamos a ver por qué, vamos a ver para qué y de qué se trata. Así que, bienvenidos. Tengo noticias. Ya les dije que el 24 hay servicio de Navidad, maná familiar de Navidad. Usted lo puede tener para que estén todos juntos y usted se lo ponga a su familia y vamos a orar juntos. Pero también quiero contarles que el 31 de diciembre, como lo vengo haciendo los últimos años, voy a estar con ustedes despidiendo el año viejo, recibiendo el año nuevo. Y va a ser con un ingrediente especial. Lo vamos a hacer desde la Tierra Santa, desde el Muro de los Lamentos. O sea que usted se conecta aquí 10 de la noche, hora Colombia. Yo voy a estar en Israel a la hora que me dé allá y vamos a orar entre las 10 y las 12 de la noche. ¿Por qué? Porque vamos a recibir el año nuevo y lo vamos a recibir en la presencia del Señor. Esa es la mejor manera de recibir el año. Lo venimos haciendo hace, creo que los últimos 5 años, y me cuentan muchos testimonios. Hay mucha gente que me cuenta que ahí están pegaditos, donde quiera que estén. Hay gente que hasta se va de vacaciones y donde quiera que está, ahí recibe el año nuevo con nosotros. O sea que este año no será diferente. Usted está cordialmente invitado. 10 de la noche, hora Colombia, 31 de diciembre, para que reciba con nosotros el año nuevo. Y por último, contarles que voy a hacer un curso en enero, 21 días. Vamos a empezar el 2 de enero, vamos hasta el 25. Vamos a empezar un curso que tiene que ver con fitness espiritual, o sea, cómo estar en forma espiritualmente en el 2025. 21 elementos que le van a ayudar a usted a cambiar la vida, a ser más disciplinado, a permanecer en lo que comienza y a vivir una vida espiritual que sea contundente. No se puede perder ese seminario, les vamos a dar detalles. La Biblia, Lucas capítulo 1, y ahí voy a empezar el texto del día de hoy, está en su pantalla, Lucas capítulo 1 desde el 26 en adelante. Al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a la ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. María le dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios.
he aquí tu pariente Elizabeth. Ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, a la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. ¿Cómo sucedió? ¿Por qué sucedió? ¿Y qué implicación tiene el nacimiento virginal de Jesús? Vamos a partir de María. Dios siempre escoge a una persona para cumplir sus propósitos. En este caso, alguien de la raza humana. Acuérdese que el que pecó fue Adán. Entonces, como Adán pecó, Dios tiene que restablecer la naturaleza humana de los hombres. Y para hacerlo, Dios usa a una persona. En este caso, no va a ser un hombre, va a ser una mujer, que va a ser la que va a traer el Hijo de Dios en su vientre. Eso es muy importante entenderlo, y eso nos adentra en cómo sucede el nacimiento virginal. Ahorita les voy a dar mayores detalles. María es la escogida. Ahora, aclarando siempre, a María los cristianos, yo no sé, toda la vida han dicho que es que los cristianos no creemos en María, que no amamos a María, que yo no sé cuántas cosas. De María vamos a hablar las veces que sea necesario, porque María está en la Biblia, porque María fue escogida por Dios. Lo que haremos será siempre hablar lo que la Biblia dice de María, no más ni tampoco menos. Estamos para que ustedes entiendan que siempre lo que se predique debe estar ajustado a la palabra de Dios. Yo les digo y les predico de María lo que la Biblia dice. Lo que la Biblia no dice, nunca lo diré, nunca lo mencionaré, y así quedan claras las cosas. María, como fue escogida por Dios, en el Antiguo Testamento fueron escogidas muchas mujeres por Dios para funciones especiales. Y eso no hace a una ni a la otra más especial que la otra. La Biblia, cuando habla de nosotros, habla como personas escogidas. Eso, hablar de escogidos, es hablar del privilegio que tenemos, mas no de que tengamos algo diferente a los demás o que seamos más que otras personas. De hecho, cuando la Biblia habla de la escogencia de nosotros, hay 2 textos bíblicos que lo ratifican. En Deuteronomio capítulo 7 el Señor dice, el Señor escogió a su pueblo Israel entre todas las naciones, pero les dice, yo no los escogí por ser un pueblo mejor que los demás pueblos, sino al contrario, los escogí porque eran insignificantes, pero me plací de ustedes y los escogí. Y el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1 dice lo mismo. Dice que Dios escogió lo vil y menospreciado del mundo para avergonzar a los sabios y a los poderosos. O sea que, si hablamos de haber sido escogido por Dios, haber sido escogido es especial, es un regalo y es un privilegio. Pero haber sido escogido por Dios no habla de mí como mejor persona que otros en ningún momento. Entonces, aquí hay una mujer que es protagónica, y voy a hablar 2 profecías que se hablaron acerca de la mujer, en este caso de María. Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿cuál cumplimiento del tiempo? El Señor había prometido un Salvador, y fue específico en Génesis 3:15 cuando habló de la simiente de la serpiente, que es el diablo, y la simiente de la mujer, que en este caso es María. La simiente de la serpiente es Satanás, la simiente, la que nació de María, fue Jesús. Entonces dice la Biblia que cumplido el tiempo, está hablando Gálatas, el apóstol Pablo a los Gálatas, cumplido el tiempo, ¿cuál tiempo? El tiempo de la promesa que Dios dijo que la simiente de la mujer aplastaría la simiente de la serpiente por la cabeza. Dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Gálatas 4:4, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Está claro? María es el cumplimiento de una promesa de Dios. Ella fue escogida para traer al Salvador del mundo. Isaías también nos había profetizado. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Virgen, una mujer que no había conocido varón, una mujer que no había tenido relaciones sexuales con otro varón. La palabra virgen en la Biblia, en el original, aparece la palabra alma, alma. Y cuando se habla de qué significa alma, es una mujer de carácter puro,
Eso era María, una mujer que se había mantenido limpia, casta, y por eso Dios la escogió. Le dijo, ustedes, estaba comprometida, ya estaba asegurado su matrimonio con José, pero voy a hacer la claridad ahorita más adelante, porque esto nos va a dar un punto importante para entender el nacimiento virginal de Jesús. Entonces, punto número 1, cuando nos habla de lo que significa el nacimiento virginal, podemos decir que fue el nacimiento del Hijo de Dios. 2 versículos, los versículos 34 y 37 de este pasaje que acabamos de leer en Mateo, en el capítulo 1. Dice, entonces María le dijo al ángel, ¿cómo será esto? No conozco varón. Miren, María es la primera que le dice, no, eso que usted me está diciendo, que yo estoy en embarazo y voy a tener un hijo, eso es imposible, porque no ha sucedido lo que tiene que suceder para que venga un hijo al mundo, y es que yo haya tenido relaciones íntimas con un hombre, que haya depositado en mí su semilla, que haya depositado en mí su semen, y que me dé una simiente. Eso no puede ser. O sea que la primera en hablarnos de que está naciendo el Hijo de Dios y que fue un nacimiento virginal fue María, porque ella es la primera en dar fe de que eso no podía pasar. Segundo, el versículo 37 dice, porque nada es imposible para Dios. O sea, están hablando de un hecho sobrenatural. ¿Estamos? Entonces, el nacimiento virginal, de lo primero que habla, es de algo sobrenatural. Donde está naciendo es el Hijo de Dios, no está naciendo el hijo de un varón aquí en la tierra. ¿Estamos? Esta semana hice un devocional. Yo me imagino que muchos de ustedes escuchan el devocional, pero en ese devocional dije, José no es el padre de Jesús. Y guau, todo el mundo dice, ay, ¿cómo así, pastor? ¿Usted qué está diciendo? ¿Qué está enseñando? Está enseñando herejías el pastor Carlos. ¿Cómo así si María y José son los padres? Sí, pero hablando en términos humanos, José no es el padre de Jesús. ¿Por qué? Porque José no fue el que colocó la semilla, el que colocó el semen. El que colocó la semilla fue Dios, Dios. Eso es el punto que queremos revelar aquí. Entonces, por eso este primer punto. El nacimiento virginal habla del nacimiento del Hijo de Dios. En segundo lugar, el nacimiento virginal habla de una acción combinada. ¿Dónde? Ya les dije. ¿Quién hizo al hombre? Dios. ¿Qué le dio Dios al hombre? Todo. Si usted mira el jardín del Edén, Dios puso al hombre a gobernar y a señorear sobre todas las cosas. Dios le dio al hombre la autoridad sobre los pueblos, las naciones, le dijo que crecieran, que se multiplicaran, que se esparcieran. El hombre pecó. Como el hombre pecó, ¿qué quedó viciada? La naturaleza del hombre. Y como quedó viciada la naturaleza del hombre, Dios tenía que venir a restituir esa naturaleza, como Él la había creado desde el principio. La Biblia siempre que habla de Adán, lo llama el primer Adán. Y este primer Adán pecó. Este primer Adán fue el impedimento para que en la humanidad viera un hombre hecho a la imagen de Dios, hecho con los propósitos y los planes de Dios. O sea, con Adán se desvirtuó la figura de lo que Dios había pensado para el hombre. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios da una promesa en Génesis 3:15 de salvación. ¿Y quién va a ser el protagonista de esa salvación? Es Dios mismo. De hecho, esa salvación solo podía venir de Dios, porque de ahí en adelante ningún hombre por sus propios medios se podía salvar. Entonces, Dios es el protagonista, porque Dios es el que ofrece la salvación en Génesis 3:15 y la vamos a alcanzar en Cristo Jesús. Pero de por medio sí tenía que haber una persona. ¿Por qué tenía que haber un hombre de por medio? Porque Jesús no apareció en la tierra sin nacer en ningún vientre. Porque si hubiera sido así, Jesús no hubiera participado de la naturaleza humana. Y siempre les he enseñado a ustedes que Jesús fue 100% Dios y 100% hombre aquí en la tierra. Jesús tenía que nacer para tomar la condición humana, porque llevando su condición humana y morir en la cruz, Él lo que estaba haciendo era crucificar el pecado en Adán, crucificar al viejo hombre. Por eso era necesario. Entonces, por eso el punto número 2 de mi mensaje esta mañana es que fue una acción combinada en la que Dios hace la tarea de la salvación, pero tiene que participar el hombre. Entonces, por eso Dios
trae un instrumento que es una persona. Esa persona es María. María, Dios le dice, yo voy a colocar mi semilla dentro de ti, ¿sí? Mi ADN dentro de ti. Ese que van a nacer es mi hijo, y ya se lo voy a aclarar aquí en la Biblia. Entonces, Jesús es totalmente obra de Dios el Padre. Miren cuando la Biblia habla de la naturaleza humana. Mire por qué Jesús se hizo hombre y tuvo que venir a nacer en un vientre y no apareció aquí como repentinamente como lo hubiera podido traer Dios. Miren lo que dice Hebreos capítulo 2, versos 14 al 18. Hay que corregir porque ahí en la pantalla dice Hebreos 21, no es Hebreos 2 del 14 al 18 en la NTV. Miren lo que dice este texto. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Me encanta la Biblia. Es que si ustedes quieren saber algo, vayan a la Biblia. Mire, este versículo no puede ser más claro. Aquí está diciendo por qué el nacimiento de Jesús fue virginal. Se lo vuelvo a leer. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos hechos de carne y sangre. Entonces, el Hijo, ¿quién es el Hijo? Jesús, se hizo carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo que tenía el poder de la muerte. Tremendo. Jesús solo en condición humana podía venir a salvarnos. Y por eso Él vino y se hizo hombre, se hizo carne y sangre. ¿Y qué hizo? Como el diablo, cuando el hombre pecó en el jardín del Edén, le entregó el poder al diablo y el diablo quedó con ese dominio. Entonces Jesús en la cruz cuando murió le dijo al diablo, qué pena, ese poder me pertenece a mí. Y dice que ese día el diablo fue aplastado, aquel que tenía el imperio de la muerte, porque todo el que pecaba moría. Esa era la condición. Y el diablo toda la vida había enseñoreado del hombre por su condición de pecador. Y siempre que el hombre moría en su condición de pecado, no había nada que hacer. Jesús viene a decir, ese imperio se acabó. Pero solo lo podía hacer en su condición de hombre, no como Dios. ¡Qué belleza! Únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por el temor a la muerte. También sabemos que el Hijo no vino para ayudar a los ángeles, sino que vino para ayudar a los descendientes de Abraham. Por lo tanto, era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote fiel y misericordioso delante de Dios. Entonces podía ofrecer sacrificios que quitaran los pecados del pueblo. Debido a que Él mismo ha pasado por sufrimiento, pruebas, puede ayudarnos como cuando pasamos nosotros por pruebas. ¡Qué belleza! ¡Qué texto tan espectacular! Y yo creo que se nos abren los ojos del entendimiento para entender más esta revelación de la palabra. Entonces, a ver, déjenme le explico con plastilina, porque de eso se trata. Yo quiero que la gente entienda, que a la gente no le quepa duda de pasajes tan interesantes como estos. Entonces, mire que la misma María, cuando viene el anuncio, voy a trasladarlos a Mateo 1. Nosotros en estos momentos estamos en Mateo capítulo 1 y póngale mucho cuidado a esto que estamos leyendo esta mañana. Pasamos de Lucas, porque estamos en Lucas, estamos estudiando Lucas 1, pero les voy a pedir que se devuelvan en sus Biblias a Mateo 1. Y voy a analizar 4 cosas que están aquí y que revelan precisamente lo que estamos conversando. Primero, en Mateo 1:18, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. 2 cosas. Ahí dice, antes que se juntasen, antes que tuvieran relaciones sexuales, se halló que había concebido del Espíritu Santo. ¿Está claro? Entonces, aquí María, en este anuncio, tiene claro que
Ella no ha tenido nada que ver en este asunto. Todo ha sido de Dios. Fue Dios el que hizo esto. Segundo, versículo 20. Estoy en Mateo 1. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Primero Dios le habló a María, pero a ver, pónganse ustedes en el plano natural. María va y le dice: José, le tengo una noticia. Imagine que estoy en embarazo. Y segundo, José, quiero decirle que es del Espíritu Santo. Pues ya póngase usted en el papel pues de que su prometida o su esposo o su esposa van a decirle: estoy en embarazo y es del Espíritu Santo. No es suyo, pero es del Espíritu Santo. Eso no lo cree es nadie, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el Señor? Se le presenta a José. Y a José el Señor le dice, en otras palabras, lo que ya le había dicho a María. Le dice: José, no tenga miedo. Lo que María le dijo fue cierto. Y lo que en ella hay es engendrado del Espíritu Santo. ¿Está claro? O sea, es que esto se aseguró el Señor que así fuera. Y esto nos permite entender a nosotros qué significa el nacimiento virginal. O sea, no hubo hombre de por medio. Tercero, versículos 22 y 23. Estoy leyendo Mateo 1. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá, dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Jesús es el cumplimiento de una profecía. O sea, aquí no hay mano humana. Este Jesús tenía que nacer porque Dios lo había prometido. Y en cuarto lugar, versículo 23, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y se llamará su nombre Emmanuel. ¿Y qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Jesús viene como Dios con nosotros. Utiliza un vehículo humano, un vientre humano, pero es el Hijo de Dios. Entonces, aquí no hay dudas. A eso llamamos nacimiento virginal, a que no interviene el hombre, solamente Dios. Entonces, por eso Jesús es llamado el Hijo de Dios. Por eso José no es el papá de Jesús, es el padre putativo, es el que lo cría, es el que lo educa, y Dios mismo le delega esa función, ¿sí? Pero está claro, yo creo que más claro no puede ser en la Biblia. Pero a mí me gusta aclararlo así con plastilina, pues para que cuando ustedes digan: sí, el pastor me explicó y lo tengo muy claro. Ahora sí que lo tengo claro. Ese era el punto número 2, cuando les dije que aquí había una parte divina y humana, donde Dios utiliza su poder, pero también Él utiliza el instrumento humano para venir al mundo. Punto número 3. ¿Qué requería ese nacimiento virginal? Que la naturaleza del que naciera fuera perfecta. Y aquí voy a entrar en otro tema fascinante. Pastor, ¿por qué Dios inventa esa manera de traer a Jesús al mundo? Que lo traiga y lo ponga ahí de 5 años, de 10 años, de 20 años, es más, de 30 años cuando empezó el ministerio. No. Les voy a explicar por qué. Ya les dije que el que pecó fue Adán y dejó una herencia de maldición en el hombre. Entonces había esclavitud del pecado, esclavitud, sometimiento. Entonces tenía que venir una persona que fuera humana a decir: ¿cómo redimo a los hombres? ¿Cómo hago para que los hombres sean salvos? Entonces aquí hay un problema. ¿Cómo un hombre redime a otro? Imposible. Es como si yo estuviera en una subasta de esclavos y yo fuera esclavo y dijera: compro a aquel esclavo. No puedo. Yo no puedo comprar esclavos porque yo también soy esclavo. O sea, yo no soy libre y el requisito para comprar un esclavo es ser un hombre libre. Entonces, por eso es que usted ve que a nosotros no nos pudo salvar Mahoma, Buda, ni nadie de los que en la tierra se han llamado dioses o cristos. ¿Por qué ninguno de ellos nos podía salvar, aunque tuvieran buenos pensamientos, filosofías, aunque tuvieran mucha gente que los seguía y los adoraba? Porque primero, ellos nacieron del vientre de una mujer y del semen de una mujer. O sea, ¿cómo nacieron? En pecado. Todo hombre que nace bajo la condición humana y la raza humana nace en pecado, en esclavitud, sometido
y no puede ser libre, y sí que menos puede hacer libre a otros. Entonces, por eso es que ellos no nos pudieron salvar. La buena noticia con Cristo Jesús es que su nacimiento sí fue el nacimiento que esperábamos. ¿Por qué? A ver, volvamos a lo que ya les mencioné en el punto anterior. Jesucristo, cuando nació, aunque fue un hombre, no nació bajo la naturaleza pecaminosa de los hombres. A él lo concibió Dios, no José. Entonces, por eso Jesús, cuando nació, nació libre del pecado. Entonces él sí podía venir a la subasta de esclavos y decir: compro estos esclavos, pago el precio por ellos, porque yo soy un hombre libre. Gloria a Dios, eso significa. Miren, 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Jesús, por mucho que la National Geographic haga programas diciendo que Jesús, la María Magdalena, que Jesús tuvo mujeres, que Jesús tuvo... que inventen lo que sean. Que los documentales, que los detractores digan: ¿cómo así? Si Jesús era un hombre, pues entonces como hombre tenía necesidades y como hombre hizo y deshizo. No, digan lo que quieran. Los que estuvieron cerca de él, los que vivieron con él, dieron testimonio de que fue un hombre que no cometió pecado. Así lo dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús fue tentado, pero una cosa es ser tentado y otra cosa es pecar. Son dos cosas totalmente diferentes. O sea que Jesús, que fue un hombre sin pecado, que fue un hombre sin naturaleza pecaminosa, sí pudo venir a decirnos: oiga, yo vengo a hacerlos libres. Gloria a Dios. Por eso usted y yo somos libres. Y por eso, aleluya, por el nacimiento de Cristo virginal, que hizo que pudiera decirnos: ustedes son libres para la gloria de Dios. Gloria al Señor. Este Cristo que nació libre, que nació perfecto y que podía venir a liberarnos a nosotros, él podía cargar sus pecados, nuestros pecados en su carne, en su cuerpo. Él podía decir: venga, yo los compro, yo llevo sus cargas. Primera de Pedro, voy a leerles dos textos que hablan de esto. Primera de Pedro 3:18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecadores, el justo por los injustos. Cristo tomó nuestro lugar, porque como él no había cometido pecado, él dijo: yo llevo los pecados de ellos, yo asumo las culpas de ellos. Y dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, solo Cristo nació perfecto. Solo Cristo pudo tomar nuestros pecados. Solo Cristo pudo levantarse de los muertos. Mahoma no se levantó de los muertos, Buda no se levantó de los muertos, nadie se ha levantado de los muertos, Cristo. Y Romanos 1, del 3 al 4 dice: acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, quien fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Gloria a Dios. Ahora, no solamente nació perfecto, no solamente pudo tomar nuestro lugar en la cruz, pudo levantarse de los muertos, también fue llevado a la diestra del Dios el Padre, dice Hebreos 6:20, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Cómo voy terminando el mensaje de esta mañana para ustedes? ¿Qué más requirió el nacimiento virginal de Cristo? Que Él fue el único que fue engendrado por Dios. Nadie más. Por eso la Biblia habla del unigénito Hijo de Dios, porque al único que Dios engendró fue a su Hijo. No hay otro. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Se acuerdan de Filipenses 2, que lo estudiamos en el devocional en estos días? Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser
igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Este Jesús fue engendrado por Dios, pero ¿qué hizo? No estimó ser Dios, vino, habitó entre nosotros, murió por nosotros, nos salvó de nuestros pecados. Y eso es lo que nosotros llamamos Navidad. Cristo viviendo con nosotros. ¿Se acuerdan que les hablé del primer Adán, que fue el que cometió los pecados? Bueno, y que no nos pudo representar como la raza humana que Dios quería. Bueno, ¿quién es Jesús? El segundo Adán. ¿Y Jesús cómo vino? Su nacimiento virginal viene a mostrarnos que el primer Adán fracasó, pero él vino. El primer Adán, cuando fue tentado, pecó y cayó. Este segundo Adán fue tentado, pero no pecó, dice la Escritura. Este segundo Adán es Cristo, que viene a ser el modelo del propósito, del plan de Dios, de la perfección de Dios. Y solo Él podía ser ese modelo para toda la humanidad. Así que, mi querida familia, a mí la verdad me alegra mucho tocar un tema tan espectacular como esto, es tan revelacional, que tiene que ser de mucha bendición y recibirlo como tal para nuestras vidas. Así que les voy a invitar a que oremos y nos acerquemos a Dios esta mañana. Padre, muchas gracias. Gracias. Entender este nacimiento virginal es vital. Vital porque ahí entendemos la obra de salvación. Entendemos por qué siendo Dios tomaste forma humana, porque era la única manera de salvarnos. Pero siendo humano fuiste hasta la cruz. Gracias por ser ese segundo Adán que aclaró los propósitos, planes perfectos de Dios para los hombres. Gracias por venir a llevar nuestras culpas. Gracias por venir a salvarnos. Gracias por estar entre nosotros. Gracias, Jesús, porque tú fuiste el instrumento de Dios para nuestra más grande necesidad, la salvación. Oro por cada persona que está en esta transmisión y te pido que este mensaje sea revelación a su vida, que este mensaje llene su corazón. Señor, te entregamos este día, la semana que comienza. Pedimos tu bendición. Que esta semana esté llena de tu presencia, de tu gracia, de tu misericordia y de tu fidelidad. Te damos toda honra y toda gloria por estar en medio de nosotros. Oro por los que esta mañana van a dejar sus diezmos y ofrendas en el altar de Dios, en gratitud, en honor, en alabanza a todos los favores recibidos en este año. Gracias, Señor, por ellos, bendíceles y multiplica la obra de sus manos. Nos encomendamos a ti y pedimos tu bendición en Cristo Jesús. Amén y amén. Fue un placer. Recuerden que los espero este martes en un servicio de maná familiar para la Navidad, donde usted puede compartirlo con su familia y orar juntos, que lo espero el 31 de diciembre, 10 de la noche, para que recibamos el año nuevo y que Dios haga grandes cosas en medio de nosotros. Bendiciones para todos. Hola, bienvenidos a este tutorial donde les explicaremos cómo adquirir la agenda devocional Maná desde nuestro sitio web devocionalmaná.com. Sigue estos pasos sencillos y haz tu donación hoy mismo. Primero, ingresa a nuestra página oficial devocionalmaná.com. Una vez dentro, verás un botón que dice Adquiere tu agenda aquí. Haz clic en ese botón. Se abrirá una página con varias opciones. Adquirir en Colombia, Ecuador, Europa o Estados Unidos. Si estás fuera de Colombia, selecciona tu región correspondiente. Esto te llevará a un contacto de WhatsApp, donde recibirás toda la información sobre el pago y la entrega en tu país. Si estás en Colombia, selecciona la opción Adquirir en Colombia. Al seleccionar Adquirir en Colombia, se abrirá una página donde verás la agenda devocional Maná. Aquí puedes escoger cuántas agendas deseas adquirir. Cuando lo tengas claro, haz clic en Añadir al carrito. En la siguiente pantalla, verifica los detalles de tu compra, la cantidad de agendas y el valor total. Si todo está correcto, haz clic en Finalizar compra. Recuerda que el valor del envío será calculado una vez completes tu información personal. Ahora deberás llenar el formulario con tus datos de facturación. Escribe tu nombre, apellidos y, si aplica, el nombre de tu empresa. Completa tu dirección con claridad, incluyendo ciudad y departamento. Esto es importante, ya que el sistema calculará automáticamente el costo del envío según tu ubicación. Ingresa un correo electrónico válido para poder contactarte. Escoge tu tipo de identificación e ingresa tu número correspondiente para que tu donación quede registrada. Antes de continuar, marca la casilla que dice He leído y acepto los términos y condiciones.
Luego haz clic en realizar pedido. En la siguiente página verás las opciones de pago a través de la plataforma Wompi, tarjetas de crédito, transferencia directa a Bancolombia, Nequi y PSE. Escoge la opción que prefieras, ingresa los datos solicitados como tu correo electrónico, nombres, apellidos y número de contacto, y sigue las instrucciones de la plataforma. Una vez completado el pago, recibirás la confirmación de tu donación. Nuestra agenda será despachada al día siguiente hábil, siempre y cuando el pago haya sido confirmado. Y listo, ahora solo queda esperar a recibir tu agenda devocional maná. Si tienes alguna pregunta o encuentras dificultades, no dudes en contactarnos. Que Dios te bendiga y disfrutes de este recurso maravilloso para tu vida espiritual.